Muy buenos días y feliz sábado. Luego de una semana muy cálida acá en Santiago de Chile, nos reunimos nuevamente a través de las pantallas de nuestro canal para compartir hermosos mensajes en este culto a oración. Los invito a orar para pedir la presencia de Dios. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedirte, Padre amado, que tú nos acompañes en este programa, que tu presencia esté también allí en cada uno de los hogares que estarán viendo este programa esta mañana. Querido Dios, que tu Santo Espíritu también llene nuestros corazones y tengamos un lindo sábado junto a ti. Bendícenos y acompáñanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, damos inicio a un nuevo culto de oración aquí en Ñuñoa. Saludamos en esta hora a Patricio Quirós y su linda familia, quienes nos ven semanalmente desde Santiago. A Carmen Díez, que nos ve desde Venezuela y que pronto la tendremos acá en Chile de manera presencial. A nuestros amigos de Noruega, de España, de República Dominicana, de Estados Unidos, de México y de cada rincón del mundo en donde llegamos con nuestro culto cada sábado. A quienes aún no se suscriben a nuestro canal, los invitamos a hacerlo y de esa manera serán notificados cada vez que tengamos un nuevo programa y podrá disfrutar de todos los videos de nuestra videoteca. Y quienes están en Santiago, los invitamos para hoy a las 19 horas a un nuevo culto joven en nuestra iglesia. Nos encontramos aquí en Dr. Yojo 310, cerquita de Plaza Ñuñoa. Ahora los invito a que alabemos al Señor con la letra de estas hermosas melodías. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado
a todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, picante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo
Cristo es más dulce aún que la miel, su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Hola amigos, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, ¿cierto?, del Informe Misionero Mundial en este sábado 4 de febrero del 2023, ¿cierto? Ya se pasó enero, así que ya estamos preparando los motores para empezar este nuevo año. Saludo a Yanis, que me pudo reemplazar, ¿cierto?, durante estos 2 sábados que estuve ahí descansando. También yo la cubrí a principio de año, así que ahí estamos haciendo un buen equipo, pero ya vamos a empezar a traer las historias, ¿cierto?, semana por medio. Como ustedes ya saben, las historias de este informe vienen de la división centro-oriental de África, que contiene varios países, ¿cierto? Y el día de hoy la historia viene de el país de Tanzania, que lo importante y lo interesante, ¿cierto?, es que el primer bautismo que hubo en Tanzania fue en 1908, es decir, ya hace más de 100 años. Y también otro dato súper interesante, que es cierto que podemos ver aquí, el Kilimanjaro, que es la montaña, ¿cierto?, con más altitud en todo lo que es el continente africano. Así que bueno, ahora vamos con la historia, ¿cierto? Como ya les mencioné, viene de Tanzania y nos cuenta la historia sobre un pastor llamado Godwin, que estaban preparando, ¿cierto?, con su gente una campaña de evangelismo en una pequeña ciudad a los pies del monte que recién les mostré, y que estaban preparando. Eran varios días de evangelismo, ¿cierto?, con temas durante toda una semana y luego un bautismo. Sin embargo, las condiciones del clima no eran las óptimas, ¿cierto?, y se pronosticaba una lluvia muy fuerte durante varios días que iba a durar la campaña. El organizador de todo este evento, ¿cierto?, quien era un laico, le dijo al pastor, ¿sabe qué? No vamos a cancelar, tenemos que confiar que Dios va a proveer, ¿cierto?, y nos va a ayudar con un buen clima para poder desarrollar todas nuestras actividades. Así que nuestro pastor empezó a orar y le dijo al Señor, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes y que puedas darnos un buen clima durante 3 horas. Las campañas duraban, los temas semanales duraban 2 horas, y dijo que eran 3 horas para poder darle a la gente media hora para poder llegar a trasladarse y media hora para poder llegar de vuelta a sus hogares. Así que él oró, y efectivamente los temas empezaban a las 3 de la tarde y a las 2:30 dejaba de llover. Después pasaba el tiempo y daba media hora, ¿cierto?, hasta el final, para que hasta las 6 de la tarde, para que la gente pudiese llegar a su hogar. Es tanto así que una persona dijo, ¿sabes qué? Un miembro de la iglesia dijo, ¿sabes qué? Voy a llegar más temprano, voy a salir de mi casa un poco antes. Y se encontró con que había lluvia, y llegó y estaba lloviendo, y dijo, bueno, no lo van a hacer, la van a cancelar durante el día. Y al día siguiente le preguntó al pastor, ¿sabe qué? ¿Hicieron la actividad final ayer? Y le dijo, sí la hicimos, pero tienes que llegar a la hora, porque Dios está proveyendo de un buen clima. Así que pudieron hacer las actividades durante la semana sin problemas, hasta que llegó el día sábado para el bautismo, y realizó 12 bautismos, gracias a Dios. 12 personas pudieron entregar sus vidas al Señor, y también Dios proveyó de este espacio de tiempo sin lluvia para que la gente pudiese bautizarse en el río. Así que Godwin nos dice que oremos, ¿cierto?, y sigamos guardando nuestras ofrendas para que puedan desarrollarse, ¿cierto?, los proyectos allá en África, que son un par de centros de vivienda para chicos que no pueden acceder a un centro de
agricultura para los chicos que necesitan estudiar y un par de salas multiuso para que la gente pueda reunirse. Así que mi nombre es Tomás, me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente para tratar otra lección de este trimestre que estamos hablando acerca de algo muy importante. Y ¿saben una cosa? El tema de esta semana es tremendamente práctico y creo que todos, sin excepción, nos hemos visto a veces con ciertos problemas que hemos tenido que solucionar. El tema de esta semana es cómo afrontar las deudas. Y bueno, dígame usted, ¿quién no ha tenido en sus manos una tarjeta de crédito? Son fáciles de usar y difíciles de pagar. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra, lo que está registrado en Proverbios 22:7. El rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Te habías detenido a pensar en esto? Bueno, vamos a orar a Dios para que el Señor nos ayude a entender esto y que no caigamos en la tentación. Oremos. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque en todo momento tú deseas ayudarnos a salir de nuestros problemas. Gracias porque tú eres dadivoso. Gracias porque eres generoso. Gracias porque nunca nos abandonas, a pesar de que muchas veces te damos vuelta a la espalda. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo dirija este estudio y que podamos sacar todo el provecho de él, de manera que podamos ser diferentes, podamos ser cristianos de corazón y podamos también prepararnos para estar contigo. Pedimos estas bendiciones sin méritos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Vamos a separarnos un breve instante y ya estamos con ustedes nuevamente. Muy bien, ya estamos con ustedes nuevamente, junto a Marisa, y vamos a tratar este tema. ¿Quién no ha tenido deudas, mejor dicho? A veces por estudio, por problemas de salud, en fin, una cantidad de motivos por los cuales uno se ha endeudado. ¿Y cuántas veces hemos tenido que transpirar tratando de salir de las deudas? Y creo que esta lección es muy práctica en ese sentido. Es súper interesante porque nos advierte sobre un aspecto que tenemos que reconocerlo para poder
evitarlo y cuando ya estamos inmersos en él poder resolverlo. En fondo, compra hoy y paga en 2 meses más. Claro, la idea es que nosotros estemos advertidos frente a esta situación por lo cotidiana que es y por los problemas que nos puede acarrear en el futuro. Bueno, el Señor nos promete que si nosotros somos obedientes, si seguimos sus consejos, dice que muchos vendrán a pedirnos préstamos a nosotros, pero nosotros no tendremos necesidad de pedirle a nadie. Qué fantástico, ¿eh? Claro, es una forma más de las bendiciones de Dios y bueno, en esta semana vimos varios textos de proverbios, ¿cierto? Que son enseñanzas de sabiduría que advierten específicamente frente a este tema. Como decía usted recién, que no ha tenido deudas y acá en la semana estudiamos al menos 3 causas por las que nosotros podemos adquirir deudas, claro, endeudarnos. Y hay algunas que podríamos decir son más complicadas que otras. Por ejemplo, la primera decía que es por ignorancia. A veces usamos algún instrumento o hacemos alguna compra de algo que no sabemos que está en cuotas, por ejemplo. Y hay personas que cometen un error y quedan endeudadas por mucho tiempo. O a veces que son engañadas. Y ahora, imagínate, las circunstancias a veces cambian, porque una persona dice, bueno, voy a comprar un amoblado, por decir un caso. Entonces ya, se compra el amoblado, en ese tiempo tiene un buen trabajo, el trabajo hubieron problemas y lo despiden. Claro, y ahora, ¿cómo hace frente a esa deuda? Así es, esa era la tercera causa, ¿cierto? Por una desgracia personal o por una dificultad económica. Podemos adquirir esa deuda. Y la que dejamos aquí, claro, la segunda que la dejamos nosotros para el final es la que ojalá no incurriéramos en ella, que es la codicia de querer tener más cosas de las que nosotros deberíamos estar atentos al que realmente podemos financiar. A veces queremos tener cosas que no podemos financiar y deberíamos ser súper cuidadosos con eso. Mi vecino se compró un televisor tremendamente grande. ¿Por qué yo no puedo comprarlo? Y vamos y nos metemos, porque si él lo hizo, en cuotas. Pero esa es la facilidad que nos dan. No, si no se preocupe, si aquí le damos la tarjetita y usted paga mensualmente y las cuotas son bajas, en fin, pero está 3, 4 años pagando. Y se van acumulando porque cuotas de una cosa y de otra. Entonces aquí esta semana nos dan varios consejos, ¿cierto? Para que nosotros no caigamos en el hábito de adquirir deudas, excepto para las cosas trascendentes. Hay algunos aspectos, algunos bienes que yo creo que muy pocas personas pueden comprar sin adquirir una deuda. Claro. Y lo más clásico de eso es una propiedad, ¿cierto? Como se dice, el sueño de la casa propia habitualmente requiere de algún grado de endeudamiento que debe ser responsable. Debemos idealmente primero demostrar nuestra capacidad de ahorro. Acá en Chile, en general, las propiedades las compramos con un pie, que es un abono, podríamos decir, inicial que se hace para la compra, y luego se pacta a N cantidad de cuotas en años, habitualmente, el valor de la propiedad. Y hay que tener presente también que eso exige un aval. Alguien que si nosotros no podemos cumplir, esa persona va a tener que cumplir por nosotros. Entonces también eso tenemos que tenerlo presente. Sí, también tenemos una advertencia del sabio Salomón y en la Biblia al respecto. Entonces, pero bueno, decíamos, hay deudas que son razonables, que son esperables, en las que nosotros incurramos, pero incluso en esas deudas nosotros deberíamos demostrar. De repente existen algunas ofertas en el mercado inmobiliario que dice sin pie, compre sin pie. Y entonces ahí hay una dificultad porque la persona realmente no sabe si va a ser capaz de ahorrar el monto de aquello que se está comprometiendo a pagar mensualmente. En cambio, si ha hecho el ejercicio antes de decir, a ver, yo voy a comprar una propiedad que me va a costar 100 y voy a tener que pagar 5 por 20 cuotas, por decir algo, entonces durante varios meses ahorro 5 y me doy cuenta que puedo ahorrar esos 5 y mantener mis gastos básicos. Entonces me lo demuestro mismo y adquiero, hay que ser responsables en las deudas que uno adquiere. Además de eso, tengo que tener presente de que las deudas
inmobiliarias no se pagan en dinero constante como nosotros lo usamos, sino ¿cómo diríamos? La UF es algo que es un instrumento económico que se va adaptando. Va subiendo todos los meses. Entonces yo empecé a pagar, cuando yo empecé a pagar, podía perfectamente y no tenía ningún problema. Pero a un año después ha subido tanto que no me alcanza. Va subiendo con el costo de la vida. Entonces, por eso la primera recomendación es ser responsable con nuestras deudas y saber muy bien en qué nos endeudamos y tratar de evitar todas aquellas deudas en que nosotros podemos incurrir haciendo compras que son innecesarias. Y aquí también tenemos una advertencia, ¿cierto?, sobre la excesiva preocupación por tener cosas, ¿cierto?, que es algo que en nuestros días le llamamos consumismo y que es muy habitual en nuestra sociedad hoy día. Pero el Señor ya lo tenía considerado. Así es. ¿Ah? Entonces Él dice que yo no debo preocuparme tanto por las cosas materiales, sino que tengo que poner mi vista en el reino de Dios y su justicia, dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Encontramos en 1 de Timoteo 6, en el verso del 7, vamos a leer en adelante, este consejo tan importante. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y viene esta aseveración que hemos dicho tantas veces, ¿cierto? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchas deudas, podríamos decir, por muchos dolores, ¿verdad? Y en este caso también tenemos que subrayar, es el amor al dinero, no es el dinero. No, porque a veces se piensa, no, el que tiene dinero, no. Hay personas, en la Biblia nosotros tenemos personas que tenían mucho dinero. Podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Lot, podemos hablar de una cantidad de patriarcas. Y en el Nuevo Testamento tenemos a José de Arimatea, por ejemplo. En fin, tenemos a una cantidad de personas que tenían mucho dinero y sin embargo sirvieron a Dios. Sin duda, pero probablemente ellos no tenían deuda. No, porque los que tienen más recursos tienen menos deuda. Entonces estas son indicaciones y consejos precisamente para nosotros. Acá hay un aspecto también bien importante, que hay personas que adquieren deudas o que pierden dinero por precisamente este deseo de ganancia de dinero fácil, lo que nosotros en nuestro país, en nuestra sociedad hemos visto muchas veces conocido como las estafas piramidales, ¿cierto? Que dicen, no, aquí si usted pone tal dinero y sabemos que todos los depósitos dan una determinada ganancia por un ahorro, bueno, estas instituciones o estas personas ofrecen 4 o 5 veces esa ganancia. Y entonces, quien tiene la codicia de querer ganar dinero fácil cae en eso, y hay mucha gente que ha perdido los ahorros incluso para su jubilación en este tipo de negocio. Entonces, cuidado, porque esa avaricia, ese deseo de ganancias rápidas nos puede jugar muy malas pasadas. ¿Y qué me dice de la persona que le ofrecen llevar una maletita solamente, que tiene que trasladar una maleta de un país a otro, y solamente por eso se gana una buena cantidad de dinero? Y esa persona, mira, tú llevas la maleta, se le entrega a una persona X en otro país y tú te ganas tanto. Y resulta que en hay el aeropuerto... Hay dos explicaciones. O es muy inocente o ignorante, o es bien menso, pastor, porque... Es muy codicioso, porque a veces la codicia, pero si no va a pasar nada, mira, lo han llevado cuánto, hemos hecho esto, qué sé yo, y le dan la seguridad de que no va a tener ningún problema. Y después le significan años de cárcel por haber transportado, ¿cómo se llama? Claro, por eso digo, ese dinero fácil, no hay nada que sea gratis, ni regalado, ni fácil. La única forma de ganar un dinero que sea seguro es a través del trabajo, del esfuerzo, del estudio. Entonces tengamos cuidado con todas estas trampas que a veces nos aparecen y que parecieran ser buenas ideas, pero terminan siendo muy malas ideas. Se dice que en el diccionario la única parte donde riqueza está
antes que trabajo. La riqueza está antes que el trabajo. Ya, perdón, claro. Usted dice por el abecedario, claro que sí. Ya, entonces, estoy lenta. Entonces, teniendo esos cuidados, nosotros deberíamos intentar no endeudarnos y aprender a vivir con lo que tenemos. Esto a veces no es fácil, a veces lo que tenemos es poco y nosotros quisiésemos tener más. Entonces nuestra intención y nuestro desafío sería ver cómo podemos hacer algún esfuerzo, alguna iniciativa para poder trabajar o para poder surgir de alguna manera, pero que sea siempre de una forma organizada, conocida y que tenga el trabajo como sustento de lo que estamos haciendo. Desgraciadamente hay personas que se dejan llevar por lo que nos muestran en la televisión, que nos crean necesidades. Tú tienes que tener esto, mira, es tan fácil, resulta barato, es algo que no te va a costar mucho, en fin, y empiezan hasta que lo convencen y le meten esa necesidad y después uno cuando ya está metido se da cuenta que no era tal necesidad. Ahora, algo importante que tenemos que tener presente, hay consejos de cómo desendeudarse. Claro. Primero hay una premisa, un compromiso con Dios de ser fiel. Creo que es lo primero que nosotros tenemos que hacer, pedirle a Dios ayuda. Yo quiero ser fiel, porque ni siquiera eso le podemos asegurar. Yo no le puedo asegurar, Señor, yo voy a ser fiel. Yo me propongo, pero tengo que pedirle ayuda además para que Él me ayude, porque yo deseo ser fiel, que Él me ayude a poder cumplirlo. Ahora, el primer paso es declarar una moratoria sobre todo lo adicional y no seguir gastando. Tenemos que ser conscientes y frenar toda deuda. Yo no me voy a meter más. Me vienen a ofrecer algo a mitad de precio. No, lo siento, pero no. En este momento no puedo. Otro es hacer pacto con Dios de pagar las deudas que hemos adquirido. Creo que en eso, al hacer un pacto con Dios, el Señor también me va a ayudar. Pero yo tengo que someterme. Yo voy a hacer un plan para poder pagar las deudas. Me voy a hacer el propósito de pagar lo que debo. Exactamente, porque en la medida que nosotros hacemos ese propósito estamos reconociendo también que hemos adquirido esas deudas y nos sirve de lección para decir, mira, el problema en el que estoy en este momento, todas las aflicciones que he tenido, quisiera tratar de evitarlas en el futuro y probablemente hay muchos aspectos en los que nosotros podemos tener opciones distintas a aquellas por las cuales nos hemos endeudado. Y sabes, yo tengo que reconocer que hubo un momento en que yo sufrí mucho por el asunto de deuda. Tuve que adquirir, desgraciadamente, deudas por la enseñanza de mis hijos. Tuve que meterme en un crédito de estos de aval, con aval del Estado. Y llegó el momento en que prácticamente las deudas subieron tanto que yo estaba desesperado. Y bueno, Dios intervino y solucionó el problema. Y gracias a Dios pude salir de eso. Dios es maravilloso. Dios realmente muestra, dice que es el extremo de la necesidad, la oportunidad de Dios. Cuando nosotros estamos al borde del precipicio y empezamos a caer, Él nos levanta y nos deja en tierra firme. Y nosotros no podemos decir, no, esta fue casualidad, esto pasó. No, solamente Dios pudo hacerlo. Hay un texto acá en Filipenses 4, en el versículo 19, que avala, que apoya eso que usted está diciendo. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios está dispuesto a suplir nuestras necesidades. Ahora, nuestras necesidades, no nuestros deseos, porque a veces tenemos deseos que van más allá de las cosas que necesitamos y en esa situación es que nosotros debemos consagrarnos también y esta dirección que usted decía recién que nosotros debemos pedir a Dios tiene que guiar también todos los ámbitos de nuestra vida, así como comentábamos en semanas anteriores, que nuestras ofrendas, nuestra gratitud, incluso también en las cuestiones más prácticas, nosotros debemos dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Justamente porque hay muchas necesidades que son impuestas
por el mercado, o son ficticias que nosotros pensamos que necesitamos y no podríamos vivir sin aquello. Y después nos damos cuenta que realmente sí podíamos vivir. Ahora también esto nos llama a nosotros estar pendientes de las necesidades de los demás, porque a veces sí hay necesidades que son muy significativas, que son muy básicas, y que hay algunas personas que por alguna razón no las tienen cubiertas. Y también ahí hay una labor para nosotros. Se dice que nosotros somos las manos y los pies de Cristo hoy día en la tierra, ¿cierto? Entonces, cuando hay personas que vemos en necesidad, nosotros deberíamos tener la disposición de espíritu para poder ir a ayudar a esas personas, ya sean de nuestra familia, de nuestros cercanos, de nuestra congregación o a veces para alguna institución. Y pensar que tal vez esa generosidad debería preceder a nuestros deseos de gastar en cuestiones más superfluas para nosotros mismos. Es una forma de orientar también nuestro gasto. Bueno, y un pequeño paréntesis para decir de que creo que también deberíamos ser cuidadosos en aquellas necesidades de otras personas, porque hay tanta persona engañando. Y a veces nosotros le damos a aquellas personas que engañan, son más dignas de crédito, le creemos más fácilmente a esa persona que la persona que tiene necesidad real. Porque la persona que tiene necesidad real a veces permanece calladita y la otra persona le dice, mire, yo necesito esto, y van a una iglesia, y van a otra iglesia, y van a otra iglesia, y como les resulta fácil, es dinero fácil que ellos siguen en esa misma dirección. En ese sentido, yo también creo que la sabiduría del Espíritu Santo nos debe guiar. Tenemos que pedirle a Dios esa Exactamente, sabiduría. Se nos va el tiempo y quisiera terminar con un consejo en relación a este aspecto de endeudarnos y de adquirir compromisos que a veces nos pueden asfixiar, con una declaración muy significativa que hace Pablo en el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 4, en relación a momentos de distinta experiencia que él haya vivido, en que nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojalá a través de esta experiencia cercana, de esta experiencia personal con Cristo, nosotros pudiésemos aprender esto, que el dinero no sea un fin, sino simplemente un medio para nosotros. Y que podamos vivir con más medios, con menos medios, y que nunca esto afecte nuestra relación con el Señor. Hay también un párrafo en la Biblia, un texto que dice que debiéramos pedirle al Señor que nos dé lo suficiente como para no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Exactamente, ni necesidad extrema para que pudiésemos renegar o desconfiar del Señor, ni exceso como para que pudiéramos olvidarnos o caer en la codicia. Aprendamos a poner delante del Señor todas nuestras necesidades, incluso todas nuestras ganancias, todo nuestro ser. Dios quiere y puede dirigir de la mejor manera cada uno de los aspectos de la vida, incluso esto, para evitarnos problemas, para evitarnos dolores, para evitarnos preocupaciones. Yo los invito para que cada uno de nosotros examine, aprovechando el estudio de esta semana, sus finanzas, para que veamos que estemos en ellas adorando al Señor como Él nos aconseja. Si pues coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, incluso nuestras compras, nuestro manejo de nuestras finanzas, sea todo para la gloria de Dios. Les dejamos esta invitación a reflexionar, un gran abrazo y un deseo de que tengan un hermoso sábado. Y no olvidemos, Dios siempre está cercano a nosotros y dispuesto a ayudarnos en todo momento. Que Dios les bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y será hasta el próximo sábado.
sábado, niños, estamos otra vez juntos aquí. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios, para adorarlo, para reconocerlo como ¿quién? Como nuestro Dios, como nuestro Creador, como nuestro sustentador. Por supuesto, somos felices siendo hijos de Dios. Y Dios se comunica a través de muchas formas con nosotros. Hemos estado repasando las distintas formas como Dios se comunica con nosotros. ¿Y saben ustedes que Él también usa a las personas para comunicarse con nosotros? Veamos qué dice Amós 3:7. Nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios utiliza personas también para que sepamos lo que Él quiere. Por supuesto. A ver, si nos comenzamos a acordar, ¿de qué profetas se acuerdan ustedes? Bueno, la Biblia nos menciona a Enoc como uno de los primeros profetas, ¿no es cierto? Que él decía lo que había que hacer. Porque profeta, ¿qué significa? Profeta dice es hablar en nombre de. Entonces, los profetas hablaban en nombre de ¿quién? En nombre de Dios, porque Dios les decía, transmiten esto, ¿no es cierto? Informa esto. Nosotros también hemos estudiado en la Biblia de un jovencito, de un niñito, desde chiquitito comenzó a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se llamaba él? Samuel. Pero la Biblia nos habla de muchos otros profetas. A ver, ¿qué otro profeta más se recuerdan ustedes? Bueno, uno que también estuvo muy cerca de él, que cuando él estaba muchas horas al lado de la presencia de Dios y llegaba al pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Tenían que cubrirse, ¿no es cierto? Él tenía que cubrirse porque dice que su resplandor era muy impresionante. Moisés también es considerado un profeta de Dios. Y existen también Daniel, y existen otros profetas aquí en la Biblia, ¿no es cierto?, que también fueron importantes. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, ¿no es cierto?, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, y sabemos, Malaquías, ¿no es cierto?, sabemos que ellos fueron profetas que dejaron escrita en la palabra de Dios lo que Dios quiere de nosotros. Niños, creo que tenemos que comenzar a entender que cuando Dios nos habla, pueden venir personas o ya estar escrito en la Biblia qué es lo que Él quiere de nuestras vidas. Creo que tenemos que comenzar también a reflexionar que es importante que cuando escuchamos estas advertencias de los profetas, ¿son para qué? Para nuestro bien, son para ser resguardados y protegidos, porque Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. En todos los tiempos, Dios ha usado profetas. ¿Para qué? Para advertir a las personas qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a venir, ¿no es cierto? Entonces, tomemos conciencia que cuando estudiamos la Biblia, escuchamos las historias o las recomendaciones de los profetas, es porque también Dios nos está hablando a nosotros a través de ellos. ¿Les parece si oramos para dar gracias a Dios porque Él envía profetas para ayudarnos y envió profetas, ¿no es cierto?, para dejar escrito cuál es su voluntad? Oremos, sí. Oremos, niños. Padre eterno, te damos gracias porque tú eres misericordioso. Nos das este lindo sábado. Nos enseñas que siempre estás atento y quieres comunicarte con nosotros, porque dejaste los profetas que hablaran en tu nombre y está escrito en tu palabra lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos a estudiarla y ayúdanos a entenderlo. Te pedimos esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Estudiemos. Chao. David tocaba su arpa para alabar al Creador. Tocaba su instrumento con mucho arte y amor. María tocaba el pandero para alabar al Creador.
Creador, tocaba su instrumento con mucho arte y amor. Todo ser que respira, alabe el nombre del Señor. Todo ser que respira, alabe el nombre del Señor. Los sacerdotes tocaban las trompetas para alabar al Creador. Tocaban sus instrumentos con mucho arte y amor. Asaf tocaba los címbalos para alabar al Creador. Tocaba su instrumento con mucho arte y amor. Todo ser que respira, alabe el nombre del Señor. Todo ser que respira, alabe el nombre del Señor. Y yo toco mi guitarra para alabar al Creador. Yo toco mi instrumento con mucho arte y amor. Y yo también toco mi piano para alabar al Creador. Yo toco mi instrumento con mucho arte y amor. Todo ser que respira, alabe el nombre del Señor. Todo ser que respira, alabe el nombre del Señor. Bienvenidos amigos y hermanos a este espacio ya conocido por ustedes que es Lyrics, el espacio donde podemos disfrutar de hermosas canciones que alaban a nuestro Dios. Esta mañana vamos a disfrutar de el primer canto que se titula La lengua de Canaán, que es interpretado por el coro de cámara de la UNACH, nuestra Universidad Adventista de Chile, en el contexto del programa Pilares de Nuestra Fe. Este canto fue solicitado por María Cristina Villalobos, quien nos ve todos los sábados desde Santiago Centro, y aprovechamos de mandarle un afectuoso saludo y un abrazo apretado. Que disfrutemos y cantemos todos juntos. Si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz.
como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor. Luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Qué lindo, ¿no es cierto, amigos?, haber podido disfrutar de este hermoso canto. Como ya es usual y como ustedes ya saben, existen estas dos alternativas para poder recibir sus solicitudes de cantos. La conocida ya código QR que está apareciendo en este momento en pantalla, o la otra alternativa, ¿no es cierto?, es el link que está al pie de este video. Así que los invitamos que puedan hacer sus solicitudes y nosotros vamos a estar muy atentos para poder registrarlos y aplicarlos, ¿no es cierto?, a este programa, y así hagamos una sección que sea muy participativa. A continuación vamos a disfrutar de otro canto que se llama Me diste perdón, del dúo Primera Fe. Este canto fue solicitado por nuestro amigo y pastor recién titulado, Jaime Valdebenito, a quien aprovechamos también de mandarle un afectuoso abrazo
y agradecerle también por su linda contribución que ha hecho estos últimos meses durante su última etapa de sus estudios. Cantemos todos y disfrutemos. Me inclino en tu presencia, arrepentida, oh Dios, y sé que no merezco tu perdón. 1000 veces te he fallado, y aunque indigna soy, te siento aquí a mi lado, tuya soy. Sí, la palabra de Dios nos asegura que podemos hallar consuelo aún en los valles de sombra, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Vamos a repetir ese salmo que tal vez conoces de memoria, pero lo leeré en la versión Dios habla hoy, y que dice así, el Salmo 23. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo.
Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Bueno, este versículo de uno de los salmos más amados siempre ha servido de consuelo a los que encaran una muerte inminente. Soldados mortalmente heridos, sufrientes de una enfermedad incurable, condenados a muerte. Pero la promesa de este versículo no se limita a los que claramente tienen sus días contados. Es una promesa para cada ser humano porque, gústenos o no, todos somos viajeros en el camino hacia ese país no descubierto de cuyos confines nadie regresa. Estoy citando a Hamlet de William Shakespeare. El versículo de hoy habla de el más oscuro de los valles. La sombra es el resultado de una luz que cae sobre un objeto. Por eso, para el cristiano, la sombra en el valle de la muerte es en realidad una evidencia de Jesús, la luz del mundo. Que Jesús no está lejos, que Él está alumbrando tu vida. Cuán precioso es entonces el pensamiento de que aunque no veamos a nuestro Salvador con nuestros ojos, Él siempre está cerca de nosotros. Y esto significa que, aunque a veces sintamos que estamos solos, mientras marchamos penosamente por el camino de la vida, no lo estamos en realidad. El que prometió no te dejaré ni te desampararé, no está lejos de ninguno de nosotros. Así que el sentimiento de soledad no está limitado a ti ni a mí. La mayoría de las personas lo experimentan de una forma u otra, en una ocasión o en otra ocasión. ¿Sabes que el mismo Jesús lo experimentó? Él se sintió abandonado en el jardín de Getsemaní cuando todos los discípulos dice que lo dejaron y huyeron. Él se sintió aún más abandonado en la cruz cuando estaba rodeado de tinieblas hasta creer que su Padre lo había abandonado. Pero Dios no lo había abandonado. Tampoco Jesús nos abandonará a nosotros. Simplemente porque las nubes bloquean la luz del sol, no quiere decir que el sol no esté brillando detrás de las nubes. Y de igual modo, aunque a veces el sol de justicia esté oscurecido por las nubes de los problemas, recuerda que detrás de las nubes el sol brilla. Y nunca olvides que la misma sombra que parece tan ominosa es en realidad una prueba de que la luz del mundo está cerca. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está al control. Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está al control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción.
sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está al control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambios suceden, con algún propósito Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está al control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tenga que pasar, nuevas fuerzas Él me dará, aunque tiemble la tierra y se echen los montes a la mar, aunque yo no comprenda lo que tenga que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está al control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, pues Dios sabe lo que hace. A pesar de aquellos momentos en que nuestra fe puede flaquear, o en esas circunstancias en donde pareciera que estamos solos en medio del sufrimiento, podemos tener la certeza que Dios sabe lo que hace y que sus tiempos son distintos a los nuestros. Con la esperanza de esta letra daremos paso a los mensajes de esta mañana y los invito a preparar nuestro corazón para recibir el pan de vida de esta hora. El trigo y la cizaña. Jesús, mediante 3 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, relata aproximadamente 39 parábolas, y una de ellas es el trigo y la cizaña. Y tú dirás, ¿por qué el evangelio de Juan no relata parábolas? Bueno, el evangelio de Juan, su objetivo es otro, es realzar, enaltecer los milagros de Jesús por medio de su palabra. Sin embargo, los primeros 3 evangelistas relatan parábolas, 39, y uno de ellos es el trigo y la cizaña. Mi nombre es Ryan Ledesma, estudiante de 5º año de teología. Un gusto estar contigo, amigo, amiga, ahí detrás de la pantalla. Oremos brevemente para comenzar el estudio de la Biblia. Inclinemos el rostro. Padre Santo, que el Espíritu Santo ennoblezca nuestros corazones, que Jesucristo sea el mensaje principal y central, y usted, Padre Celestial, nos guíe en el estudio de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, acompáñenme al texto bíblico por allá en Mateo, el evangelio que a muchos lo consideran uno de los evangelios favoritos de las personas, el evangelio de San Mateo. El evangelio de San Mateo, para más o menos dar un contexto general del libro, brevemente, va enfocado a una audiencia en especial
que son los judíos. Los judíos, hasta ahora, en su mayoría, no creen en este Mesías histórico, en este Mesías que se encarnó hace 2000 años y que Él sea el Redentor, el Salvador hoy en día. Por eso Mateo se especializa en darle el mensaje a los judíos, para que por medio de las profecías del Antiguo Testamento, por eso Mateo recalcadamente decía y relata y describe en Mateo para que se cumpla la profecía. Ese es un tecnicismo que usa Mateo para hacerle entender a los judíos, mediante las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que Jesús ya había sido profetizado mediante los patriarcas, mediante los profetas, tanto profetas mayores como profetas menores, y sobre todo la profecía de Daniel capítulo 9. Entonces, Mateo capítulo 13, en ese contexto, Jesús nuevamente relata una parábola. Está el Sermón del Monte, donde Él relata parábolas en su mayoría. También está el Sermón escatológico, donde relata parábolas con un tono, con un fin más escatológico, es decir, escatológico significa que son profecías relativas al tiempo del fin. Bueno, sin más preámbulos, vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 10. Ahora vamos al contexto inmediato. Ya vimos el contexto general del libro. Vamos al contexto inmediato. En el verso 10 del capítulo 7, Jesús dice: entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué hablas por parábolas? Interesante, porque el texto bíblico relata que Jesús solamente hablaba por parábolas, mediante ningún uso más, solamente por parábolas. El texto bíblico también dice y añade lo siguiente, el verso 11 dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado, pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso, verso 13, por eso les hablo por medio de parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Y aquí vemos cómo Jesús confirma lo que les dije anteriormente. Jesús siempre hablaba por medio de parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? ¿Cuál es el propósito de la parábola? Ahora, la pregunta principal de este sermón, de esta explicación, es: ¿cuál fue el propósito de Jesús al hablar por medio de parábolas? Quiero que me escribas en los comentarios alguna explicación que tú tengas, alguna noción que tú tengas sobre las parábolas, mientras voy construyendo la explicación por medio de las parábolas, para que al final finalicemos todos juntos. ¿Cuál fue el propósito de Jesús por medio de las parábolas? Ahora bien, una parábola ya existía desde mucho tiempo antes de Jesús, inclusive en el Antiguo Testamento. Ahora bien, las parábolas, si nosotros vamos al idioma, en el hebreo, parábola significa en el hebreo machal, que significa sencillamente explicar o sencillamente una metáfora. Ahora, si nosotros vamos al griego, en el cual el Nuevo Testamento está escrito, si nosotros vamos al griego, la definición de parábola, tiene el término griego parabolé. Significa nada más y nada menos que un tipo, una figura o una ilustración. Y esta última palabra me gusta más porque es más clara. Es una ilustración, es decir, Jesús explicaba sus enseñanzas divinas por medio de. Ese por medio de es la ilustración. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no hablaba de forma clara? ¿Por qué Jesús no hablaba de forma directa? ¿Por qué Jesús no descifraba, interpretaba las enseñanzas, los principios divinos de manera más clara, más directa? ¿Y por qué usaba metáforas por medio de las parábolas? ¿Por qué usaba una composición literaria, una narración breve, una narración real o ficticia que ilustra una verdad moral o una verdad espiritual? ¿Por qué Jesús ilustra por medio de parábolas? Me imagino que ya estás poniendo en los comentarios cuál fue el propósito de Jesús. Ahora bien, en los tiempos de Jesús, los judíos
especialmente los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran el mayor enemigo en cuanto a interpretaciones de Jesús, interpretaciones teológicas claramente. En ese tiempo era mucho peor que en estos tiempos, que tenemos libertad religiosa. Cualquier interpretación teológica que no iba en armonía con la interpretación oral de los fariseos era llevado a juicio y normalmente se le apedreaba o normalmente se le daba muerte. Hoy en día existen muchas interpretaciones. Hoy en día existen muchas denominaciones que tienen su propia interpretación de la palabra. Hoy en día la filosofía se ha mezclado con la teología, lo cual para algunos autores es bueno, para otros no es tan bueno. Pero en ese tiempo era mucho peor. Cualquiera que interpretaba algo diferente que los fariseos o que los saduceos o los escribas era condenado a muerte. Jesús lo sabía muy bien, por eso Jesús era cauteloso. Por eso Jesús explicaba las parábolas por medio de la naturaleza, por medio de escenas conocidas de su audiencia. Por eso Jesús siempre decía, el tecnicismo muy importante sobre las parábolas es el reino de los cielos se asemeja a. Ese es un tecnicismo muy importante que aparece en Mateo. El reino de los cielos se asemeja a. Se asemeja a una red de pesca, se asemeja a una perla, se asemeja a un tesoro, se asemeja a un sembrador que salió a sembrar. En este caso, se asemeja a una semilla. Y ya lo vamos a estar estudiando muy bien, la parábola del trigo y la cizaña. Pero mientras tanto lo estamos construyendo para ir al desarrollo del tema. Muy bien, las interpretaciones de los fariseos era tan especulativo, había tanta interpretación externa, es decir, le añadían más elementos al texto bíblico, a la Torá, en ese tiempo, que es el Antiguo Testamento. Se añadía tanta interpretación que enaltecían más los ritos, más las tradiciones, enaltecían los inmuebles que había en el santuario, más que ir al fin de la ley, más que ir al fin de esos ritos, que era Jesús. Pablo dice, el fin de la ley es Jesucristo, es una guía que te encamina a Jesucristo. En fin, todas esas ceremonias, todas esas interpretaciones, todas esas tradiciones oscurecían el fin a las personas. El fin era Cristo. Por eso, cuando Jesús vino, se encarnó en ser humano, las personas, y por sobre todo los fariseos, no creían en Él. Porque habían interpretado el Antiguo Testamento por medio de tradiciones, por medio de otras interpretaciones. Comúnmente se interpretaban más cosas de hombres que cosas divinas. Es decir, la interpretación de la Biblia. Por eso, en ese tiempo era un tiempo oscuro. Oscureza de pecado y una oscureza espiritual. Oscuridad espiritual. Y así estaban las personas, con una oscuridad espiritual gracias a los líderes. Por eso es importante que los líderes de iglesia, si tú me estás escuchando, si eres líder, es importante que puedas predicar la palabra de forma clara. Es bueno la teología para una audiencia en sí, para una audiencia que debate asuntos teológicos, que no es malo. Pero si tu audiencia se mezcla entre personas, se mezcla también calidad sociales de vida, la palabra debe ser clara. Jesús, en el Sermón del Monte y en el Sermón Escatológico, venían todo tipo de personas, todo tipo de clase media, clase alta, de menos recursos, personas que sufrían, personas que les llamaba la atención Jesús, personas que buscaban en Jesús algo que acusar. Jesús recibía de todo y explicaba la palabra por medio de parábolas de forma clara. Hay alguna audiencia claramente que es más formal, más técnica, más teológica, y tenemos que discernir entre esas dos áreas. Hoy en día hay muchas interpretaciones, dentro de la iglesia también, dentro del cristianismo, y cuando hablo dentro del cristianismo, hablo de la iglesia evangélica, pentecostal, católica, adventista, que son dentro del área de la religión cristiana. Las iglesias que te he nombrado son denominaciones, no confundir con religiones, porque hay más de 6 religiones en el mundo.
Entonces, el cristianismo está envuelto en muchas interpretaciones. ¿Y cuál es la verdadera interpretación? Es porque nos hemos desviado de la Biblia. Jesús siempre explicaba la Biblia con un escrito está. Es decir, usaba la Biblia para interpretar la Biblia. ¿Qué manera más sencilla? Bueno, ya hemos explicado lo que es la parábola, que es una ilustración. Y el texto bíblico nos relata la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué es el trigo y la cizaña? ¿Cuál es su interpretación? ¿Quién representa el trigo? ¿Quién representa la cizaña? Ahora, ya viste, ya más o menos me dijiste en los comentarios, ¿cuál es el propósito de las parábolas? ¿O cuál es el propósito de Jesús al explicar en parábolas? ¿Ya escribiste? La adivinaste, la achuntaste, ya buscaste en la Biblia, ya buscaste en algunos libros teológicos, ya lo sabías. Muy bien, te voy a decir cuál es el propósito de Jesús al explicar por medio de parábolas. Ya te dije que el mundo judío, en los tiempos de Jesús, la iglesia en ese tiempo, las sinagogas, tenían una oscuridad espiritual, es decir, no podían discernir la verdad espiritual por medio de Jesús, es decir, estaba oscuro, como el tercer caballo de Apocalipsis, que era de color negro, que representa la oscuridad espiritual. Es decir, una iglesia o una denominación religiosa, política, mediante sus tradiciones, dejaron de lado la verdad bíblica y fue una era de oscuridad espiritual. Lo mismo pasó aquí con los fariseos, era una era de oscuridad espiritual. Y Jesús lo sabía. Por lo tanto, como las personas, los judíos, su audiencia, no discernían las cosas celestiales, Jesús explicaba por medio de parábolas las cosas divinas por medio de cosas terrenales, de la naturaleza. Te repito y te recalco. Jesús explicaba por parábolas con el propósito de ilustrar los principios divinos, celestiales, por medio de escenas cotidianas de la vida en ese tiempo. Por eso Jesús usa mucho la agricultura, por eso Jesús usa mucho la pesca, la red, la semilla, el tesoro, excavar el tesoro, la perla, que en ese tiempo tenía gran valor. El efod, la vestimenta de los fariseos estaban llenos de perlas. Ellos estaban identificados con las ilustraciones que Jesús presentaba por medio de las parábolas, para que ellos pudieran entender. Y aquí se ve la parábola de una semilla. Ellos estaban muy familiarizados con la agricultura. La mayoría de las personas eran trabajadores, sembraban, cosechaban. Por eso Jesús siempre se llevaba a los discípulos o a la audiencia a la orilla del mar, o en los montes, o en el desierto, para que por medio de las escenas cotidianas y por medio de las escenas de la naturaleza, Jesús pudiera explicar de forma sencilla y clara los principios divinos. Vamos al texto bíblico a explicar y desarrollar y construir la parábola del trigo y la cizaña. Vamos al texto bíblico. Leímos del 10 en adelante, el verso 10 en adelante. Ahora vamos a ver la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Antes de, si tú tienes tu Biblia ahí, vamos a leer lo que Jesús dijo de la parábola, porque Jesús relata la parábola y después se explica. Vamos al texto bíblico en el verso 24 del capítulo 13, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Aquí Jesús relata una familia, un hombre que fue a sembrar una semilla. Sin embargo, vinieron los enemigos y sembraron cizaña. Dos personajes principales: el hombre de familia y los enemigos. En ese tiempo, quizás ahora no lo entendemos, pero en ese tiempo era muy normal que alguien por venganza, que un enemigo por venganza se vengue, no quitándole su vida, sino sembrando una semilla que tiene como sinónimo cizaña, para vengarse de su campo, y su campo no solamente crezca en trigo, sino también crezca la cizaña. De esa forma se vengaban las personas, de esa forma ejecutaban sus juicios. Venían en las noches
y sembraban la cizaña en la buena tierra. Ya sabemos el contexto de estos dos versículos. Sigamos el texto bíblico, verso 26. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Verso 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el fruto. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús relata la parábola del trigo y la cizaña. Personajes principales, elementos principales: el hombre de familia que sembró la buena semilla, el hombre sincero que siembra la buena semilla. Los enemigos, por otra parte, como personaje secundario o antagonista, que siembra la mala semilla en una buena tierra. Ojo con los conceptos que yo voy resaltando por medio de mi tono de voz, porque serán conceptos importantes. Y también están los siervos de este hombre de familia, que curioso, le dicen al hombre de familia: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Recién plantada, recién sembrada en la buena tierra. Y el hombre de familia con experiencia en la agricultura le dice: no, espera que dé sus frutos, y cuando se noten los frutos, ahí recién atarla en manojos, lo que es el buen fruto, y lo otro, quemadlo. Los discípulos que entendían todos estos conceptos de la naturaleza, entendían todos estos conceptos de su vida cotidiana, de la agricultura, aún así no pudieron entender la parábola. ¿Por qué? Porque ellos estaban cegados. Los fariseos no le explicaban por medio de parábolas, le explicaban todo lo que eran las tradiciones o las 603 tradiciones orales que le añadían al texto bíblico. Impresionante. Impresionante cómo los fariseos, inventaron interpretaciones bíblicas por medio de su propia interpretación de hombre, imperfecta. Vamos a lo que dijo Jesús, a la interpretación de Jesús. Los discípulos le preguntaron a Jesús: primera enseñanza después de todo este desarrollo. Es muy bueno, cuando no entendamos algo, ir al texto bíblico primero. Tenemos que fijarnos en 3 conceptos para ir al texto bíblico. Tenemos que fijarnos en 3 elementos. Primero, que lo que estás leyendo tú, que lo que estamos leyendo nosotros, sea inspirado. Diga la verdad, ¿ok? Que sea inspirado, que diga la verdad. Y también cuál es el fundamento que aquel tiene. El texto bíblico es inspirado, claramente. Primera de Pedro lo dice. También el texto bíblico es divino. Obviamente Jesús lo dice. Y Jesús habla con fundamento. Por lo tanto, cuando tú no entiendas algo, es bueno que tú vayas a la primera fuente, a la Biblia. Después existen otras fuentes, como libros teológicos, escritoras que interpretan la Biblia. Pero recuerda que ellos son hombres. Aquí Dios usó personas bajo su inspiración del Espíritu Santo. Muy bien, los discípulos hicieron bien al preguntarle a Jesús, y Jesús explica la parábola. Aquí nos vamos a saltar al texto, al verso 36. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, después de despedir, verso 36, entonces después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús responde, el verso 37, respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra de Dios según Marcos, que relata la misma parábola, pero mediante otros conceptos, otras áreas, mediante otro punto de vista, pero en realidad es la misma parábola. La semilla es la palabra de Dios, pero el que va a sembrar es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en la Biblia se asemeja o se interpreta como Jesús. Está tanto en Daniel, está en Apocalipsis y también está en los Evangelios. El Hijo del Hombre. Jesús también dice: el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino también a salvar.
Muy bien, el Hijo del Hombre es el sembrador, es el que planta la buena semilla. Es el Hijo del Hombre, es decir, el hombre sincero, de campo, es Jesús. Jesús siembra la buena simiente, la buena semilla, y Jesús nunca se equivoca. Jesús cuando planta, planta para cosechar buenos frutos. Sin embargo, el texto bíblico sigue. Verso 38, el campo es el mundo. Nuevamente Jesús explica, el campo es el mundo. Ahora bien, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Jesús nuevamente explica de forma clara esta parábola y los discípulos de ninguna manera se pueden confundir. El campo es el mundo. Ahora bien, si el Hijo del Hombre planta la buena semilla, es decir, su palabra, para que su palabra sea digerida y así pueda transformar los corazones de las personas, lo hace por medio de la iglesia. Aquí dice, los hijos del reino son los siervos. Los siervos, en el griego, doulos, ¿qué significa? Claramente siervo o esclavo de Jesús, para hacer la voluntad de Dios. Son los que llevan la buena semilla, las palabras de Dios al mundo, por medio de la iglesia. Y perfectamente lo podemos interpretar el campo como la iglesia. Porque estamos hablando entre amigos, entre hermanos, hermanas, que más o menos discernimos las cosas espirituales. Ahora bien, aquí dice el texto bíblico, las cizañas son los hijos del malo. Es decir, existen hijos del reino como hijos del malo. Jesús también más adelante le dice a los fariseos que ustedes son hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo porque hace las cosas de él. Por lo tanto, en el mundo sí existe. Y en un contexto espiritual, en un contexto eclesiológico, eclesiástico, de iglesia, sí existen hijos del reino e hijos del malo. Es un error decir que todo el campo, toda la iglesia es buena simiente, porque Jesús dice claramente a sus discípulos que hay hijos del reino y hay hijos del malo. Y ojo, plantados en el mismo campo, plantados en la misma iglesia, plantados en la misma confraternización, hay dos tipos de semilla, de los hijos del reino y los hijos del malo. Existen los siervos del reino y los siervos del enemigo. Pero la cosa impresionante aquí es que están plantados en el mismo campo. Vamos a ver qué dice Jesús sobre esto. Sigue el verso bíblico. Verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír. Una explicación más profética, escatológica, de los dichos de Jesús de la parábola del trigo y la cizaña está bien explicado en Apocalipsis. La sesión de la siega. No la sesión de los 144.000, no la sesión del mensaje de los 3 ángeles, sino en la última sesión de Apocalipsis 14, la siega final, que habla también de 2 bandos. Muy bien, para ser breve y para ir ya al clímax y finalizar este sermón. Ya te he dicho que hay 2 tipos de semillas, es decir, 2 tipos de personas. Interesante, porque están plantadas en el mismo campo, en la misma iglesia. Y el hombre de campo le dice, no cortéis lo malo, sino deja que crezca. Es decir, en el campo, en la confraternización hay una mezcla. En el mundo de la teología, de las interpretaciones teológicas, se diría que es un sincretismo religioso. Lo mismo ocurre con la iglesia. Hay una mezcla entre lo bueno y lo malo. Yo no estoy hablando de discusiones, yo no estoy hablando de distintas opiniones, que eso es muy normal. Yo aquí estoy hablando de intenciones del corazón. Hay intenciones que son buenas y hay otras intenciones que no son tan buenas. Hay siervos que se ven como siervos, pero en realidad son hijos del malo, son mala simiente, son mala semilla. Y nosotros no nos podemos dar cuenta de eso porque aún están germinando, aún están creciendo. Y recuerda que en la agricultura, tanto el trigo como la cizaña, al momento de crecer, en los principios de su crecimiento, de su desarrollo, son iguales. ¿Dónde
es donde se marca la diferencia. Es cuando ya están maduras, es cuando la cosecha ya está listo para cegarse, es cuando la cosecha ya está listo para cortarse, Es cuando la cosecha ya está listo para dividir entre el trigo y la cizaña, pero no antes. La cosecha es el fin del mundo, dice Jesús, es decir, su venida, cuando los santos ángeles cegarán, cuando los santos ángeles dividirán los grupos. Ahí es donde Jesús hará un juicio, ahí es donde Jesús decidirá, ahí es donde Jesús dará su testimonio y manifestará su carácter y el carácter de los hijos del malo y del propio enemigo, del propio malo. Es ahí, en la siega, en el fin del mundo, no antes, cuando estamos en el tiempo de gracia y cuando las personas malas se pueden decidir por el lado bueno. Por eso es una mala función que nosotros hacemos, es una mala forma, es un mal hábito poder decidir antes que Jesús. Pablo dice, no juzguéis antes de tiempo hasta que el Hijo del Hombre venga. No podemos juzgar antes de tiempo ni actitudes de carácter, ni interpretar corazones de las personas porque no nos dio esa función. No podemos manifestar caracteres de otras personas para llevarlo a un juicio o a difamar. No podemos juzgar. Hablo de difamar, de murmurar. Hablo de hablar mal del otro. Jesús no nos dio esa función. Esa función es de Jesús mismo, de juzgar. Recuerda lo que dice en Juan 5:22. El Padre no juzga a nadie, sino que le dio todo juicio al hombre. Jesús tiene la potestad, tanto en el cielo como en la tierra, porque es Dios. Y también siendo humano, no pecó, por lo tanto tiene la potestad de decidir. Él es el que discierne los pensamientos, el corazón de las personas. Por lo tanto, Él decide. No tú, no yo, no mi hermano, no nadie, ningún amigo. Ni siquiera en las cosas seculares, en los trabajos. Jesús no nos dio esa función. Esa función es de Él. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu amigo? ¿Por qué quieres cortar a tu amigo antes de tiempo? Pero lo que sí es cierto, que hay una mezcla en tu grupo, en tu iglesia, hay una mezcla. Tu decisión no es juzgar ni interpretar. Todo lo contrario. Jesús nos llama a amar al prójimo. Jesús nos llama a amar al enemigo. Jesús nos llama inclusive. Él dice en otra parábola un poco más atrás. Dice que si os amáis a vuestros hermanos, ¿no hacen lo mismo los publicanos? Amad a vuestro enemigo también. Ese es el amor de Dios. Porque es fácil amar a quien me cae bien. Pero es difícil amar a quien no me cae bien. Eso es difícil. Pero Jesús nos manda a hacer eso. Jesús, al final, en la siega, cuando Él venga, Él discernirá y pondrá en manifiesto el carácter de las personas. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la conclusión de esta parábola, de toda esta explicación? Primero, hoy estamos en un mundo de oscuridad espiritual. Hoy estamos en un tiempo donde hay muchas dificultades, hay un tiempo donde hay mucha maldad, es un tiempo donde nos da miedo salir a la calle a comprar. Hay una oscuridad espiritual, hay una oscuridad en la propia iglesia también. Por lo tanto, el llamado es, como lo hicieron los discípulos, ir a Jesús, tanto en la palabra de Dios, tanto como en la oración y en la reflexión. Ir a Jesús es lo único y lo más importante, lo que es innegociable. Para que Jesús te diga por medio de su palabra qué es lo que tienes que hacer. Para eso necesitas una comunión diaria con Dios. Ir a Jesús diariamente con Dios. Los discípulos estaban diariamente con Jesús. Y ya ves lo que fueron los discípulos. Mateo escribió un evangelio que se expandió en todo el mundo. Juan escribió el Apocalipsis. Marcos, después de ser un poco tímido, dice la historia, de ser un poco cobarde, terminó escribiendo un evangelio. Lucas terminó siendo médico escribiendo el evangelio de Lucas. Todos los que estuvieron con Jesús terminaron siendo hombres exitosos y siervos de Dios. Sin embargo, también había un Judas entre los discípulos. También había un Ananías y Zafira dentro de la iglesia primitiva. Había mezclas. Jesús, ¿qué hizo con Judas? Nada. ¿Qué tienes que hacer con tu prójimo que según tú aparentas que tiene un falso corazón? ¿Qué tienes que hacer tú? Nada.
dejó que el propio Judas manifestara su propio carácter. Y al final sí lo hizo, lo vendió y al final se suicidó. Terminó quitándose la vida, porque no soportó la culpa de entregar al propio Hijo de Dios. Judas sabía que era Hijo de Dios. Lo mismo pasa como segunda enseñanza, lo mismo pasa hoy en día en la iglesia. Sabemos en quién creemos, sabemos quién es Jesús, creemos en su palabra, creemos en Dios, creemos en la Trinidad, en la deidad. Pero te digo, tristemente, que el diablo también cree y tiembla. Lo que tú tienes que hacer es creer y ser un siervo, es decir, servir. Y no cortar las ramas antes de tiempo. Porque Jesús no hizo eso ni con Satanás, ni con Judas, ni con Ananías y Zafira, ni con el siervo de Pablo, que Pablo relata en una de sus cartas que tenía un siervo que al final desertó y habló mal de él. Tú lo puedes buscar en la Biblia. ¿Qué hizo Pablo? Nada. El propio carácter se ve en manifiesto en la cosecha. Segunda enseñanza. Tu deber no es juzgar. Ya te hice la invitación a que veas el significado y las consecuencias de juzgar, que no son para nada agradables. Te digo un verso bíblico. Muchas personas dicen que cuando la persona juzga, usurpa el tribunal de Dios, porque Dios, Jesús, tiene esa función de juzgar. Y te quiero decir que esa frase es falsa. Aquel que juzga, aquel que difama, no tiene calidad de usurpar el tribunal de Dios, porque Jesús no vino a juzgar sino a salvar, dice el texto bíblico. Por lo tanto, Jesús no quiere juzgar a nadie, porque es tiempo de gracia. Todo lo contrario, quiere sembrar la simiente para que dé fruto de gracia, fruto para su gloria. En un tiempo Jesús juzgará, hoy no. Aquel que juzga no usurpa el trono de Dios, sino el trono del diablo. El diablo es el padre de la mentira. Es el que originó todo pecado. El que juzgó al propio Jesús. Por lo tanto, no estás usurpando el trono de Dios, sino el trono de Satanás. Tercera enseñanza y última. Hay una mezcla. Hay un crecimiento entremezclado que tú no lo sabes, ni yo no lo sé. ¿Qué tienes que hacer tú? Y este es el llamado principal. Los siervos, Jesús, el hombre de campo, le dice, no cortéis nada. Todo lo contrario. Y después Jesús le explica que los siervos son los hijos del reino y tienes que vivir, comportarte como un hijo del reino, intachable, sin juzgar, solamente servir. Si te juzgan, si te difaman, sirve. Si murmuran sobre ti, sirven. Yo sé que le estoy hablando a alguien que ha sido muy difamado. Yo le estoy hablando a alguien que ha sido muy juzgado. Le estoy hablando a alguien que los mismos amigos, familia, hermanos de iglesia te han difamado. Te quiero decir que eso es completamente normal. No estoy hablando de pecados manifiestos en el cual como consecuencia, como resultado, te apartan de la iglesia. No. Yo sé que te han difamado a ti. Eso es normal. Pero tú tienes que comportarte como un hijo del reino, sin vengarte como lo hacen los enemigos si plantan la mala semilla. Todo lo contrario. Jesús le dijo, no lo hagáis. Y Jesús te dice a ti, no lo hagas. Sigue adelante, compórtate como un hijo del reino. Sirve a tu Señor. Sirve por medio de tus dones. Y se te será añadido al final de los tiempos cuando Jesús venga. Siervo fiel, en lo poco más sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios es el único que toma la decisión. Sin embargo, el desarrollo del carácter es decisión de nosotros. Dios te bendiga. Un abrazo donde tú quiera que estés. Reflexionemos en la palabra de Dios. Gran abrazo. Bendiciones para ti. Muy bien, ya estamos llegando al final de nuestro culto de hoy. Los dejamos invitados para el próximo sábado a las 10 de la mañana, cuando demos inicio a un nuevo culto. Esperamos que puedan disfrutar de una linda tarde de sábado y de una muy bendecida semana. Les enviamos a cada uno un abrazo y que el Señor les colme de bendiciones. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.